Hola a todos, yo soy Federico Quevedo y esto es Fede Cocina. Si lo que estás buscando es una receta bien fácil y económica, esta es para vos. Con solamente 3 ingredientes, hacete una montaña de galletitas que te duren hasta el fin de los tiempos. Empecemos. Arrancamos como siempre en un bol y agregamos harina, polvo para hornear, sal, un huevo, y agua. Ahora empezamos a integrar con una espátula, cuchara o lo que tenga más cómodo. No se olviden que todas las cantidades de los ingredientes están en la descripción del video. Hasta que vean que más o menos esté unido y ahí lo pasan a la mesada. Esto que estoy usando se llama cornet y es una herramienta muy cómoda cuando se trabaja con masas. Ahora terminamos de integrar bien con las manos. Cuando ya tienen todo bien integrado, empiezan a hacer este movimiento. Esto lo que hace es homogeneizar bien la masa, integrar aire y desarrollar bien el gluten, para que queden galletitas muy crocantes. Después de haber hecho esos movimientos por algunos minutos, pasamos a agregar la manteca. Agregamos primero la mitad. Van a ver que la masa se vuelve muy pegajosa y eso es normal, no le agreguen más harina. Después de amasar por un rato, la masa empieza a tomar la consistencia que tenía antes. Cuando ya hayan terminado de integrar la primera mitad de la manteca, agregan lo que queda. La mejor forma de integrar la manteca a la masa es un amasado bien enérgico donde tratan de romper la masa para que la manteca penetre lo mejor posible. Ven que yo amaso bien fuerte y voy rompiendo la masa, eso es lo que tienen que tratar de hacer ustedes. Lo que hace el agregado de la manteca en la masa es alargar mucho la vida útil de las galletitas. Como la grasa de la manteca no se mezcla con el agua, lo que hace es contener la humedad dentro de la galletita para que no se seque tan rápido. Una vez que se terminó de integrar toda la manteca, volvemos a hacer los mismos movimientos de antes para que se termine de homogeneizar la masa. Y luego de unos minutos la tapamos con un film o una bolsa para dejarla reposar por aproximadamente 15 minutos. En este tiempo la masa se va a relajar y va a ser más fácil estirarla. Ahora tomamos nuestra masa y agregamos harina por abajo y por arriba. Y con un palo de amasar la vamos estirando. Y con mi cabezota tapo toda la cámara. La vamos girando más o menos octavos de vuelta mientras amasamos para llegar a una masa redonda. No se olviden de fijarse abajo que no se pegue mientras siguen agregando harina. Cuando ya lleguen al grosor que más les guste, traen una placa para horno y agarran un cortante redondo y van cortando las galletitas y llevándolas a la placa. No hace falta mantecarla. La forma y el tamaño de las galletitas puede ser la que ustedes quieran. Incluso pueden hacerlas ovaladas y ahora les voy a mostrar cómo. Cuando ya hayan terminado de cortar todas las galletitas y de llevarlas a la placa, las vamos a pinchar con un tenedor para que no se inflen tanto durante la cocción. Y ahora las llevamos al horno a 180 grados por aproximadamente 12 minutos. A partir de ahí empiezan a controlar qué tan cocidas están por si ya las quieren sacar o las quieren dejar unos minutos más. Los restos de masa que les quedan los pueden volver a unir y amasar para hacer más galletitas. Para que queden las galletitas ovaladas, agarramos las que cortamos y les pasamos el palo de amasar. Eso las va a estirar y van a quedar de esa forma. Para que no se les peguen, acuérdense de agregar harina por abajo y por arriba. Y listo, miren pero qué buenas que quedaron estas galletitas, igualitas que las compradas. Si te sirvió el video, no te olvides de darle like y de suscribirte al canal. Y animate a hacer esta receta porque de verdad es muy fácil. Nos vemos en el próximo video.